Recibieron los siguientes documentos. Una comunicación del Comité de Unión Demócrata Independiente mediante el cual informa el reemplazo del diputado Daniel Lilayú por el diputado Marco Antonio Solantay durante la sesión de hoy. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que prorroga el plazo establecido en la ley número 21.274 que habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica para ejercer sus especialidades en el sector público y que regula el término de la habilitación temporal a profesionales de la salud otorgada por el decreto número 4 de 2020 del Ministerio de Salud sobre alerta sanitaria por COVID-19. Y finalmente una comunicación de la Corporación de la Carne mediante el cual señalan que lamentablemente el doctor Fanbled llegó recientemente a Estados Unidos de América después de una serie de actividades internacionales, razón por la cual no es factible que él pueda realizar la presentación en esta oportunidad. Sin embargo, pueden realizar la presentación como Corp Carne utilizando el material que ha proporcionado relacionado a sus investigaciones y recomendaciones en el ámbito de la salud. Esos son los documentos de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Con respecto al planteamiento del invitado de la Corporación de la Carne, que era sugerencia del diputado Lilayú, ¿les parece si nos mandan el material vía digital para poder contar con ella y que tengan acceso todos los integrantes de la comisión? ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Abro la palabra a quienes quieran referirse. Diputada Bravo, ¿tiene levantadito la mano? Sí, buenos días, presidente. Buenos días a todos. Tres cosas al tiro para aprovechar el tiempo. Lo primero, entiendo que este mes, esto para organizarnos nomás, entiendo que este mes tendríamos una nueva comisión especial, serían 2 las comisiones, y quisiera saber como para confirmar si esto va a ser el lunes 26, de tal forma de organizar los pasajes y todo eso. Efectivamente, aprobamos 2 sesiones especiales este mes y la siguiente debería ser el 26 de septiembre. Efectivamente. Ya, lo segundo, por su intermedio, presidente, solicitar la citación tanto de la ministra de Salud, del superintendente y también del presidente de las ISAPRES a raíz de que nos expliquen por qué hubo esta alza de nuevo en los planes de ISAPRES en forma unilateral y a pesar de que la Corte había dicho otra cosa. Esto entendiendo en la situación que estamos viviendo, que afecta directamente a la clase media y sobre todo por la pandemia económica que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, si se pudiera tomar ese acuerdo de citarlos. ¿Hay acuerdo en invitar a la ministra, el superintendente y el presidente de la Asociación de ISAPRES para tocar esta materia? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Ahora, solamente señalar que el fallo de la Corte Suprema no dice que las ISAPRES no pueden subir sus planes, sino que abre la posibilidad de que haya otro proceso de alza que tienen que justificar de una forma diferente. Ahora, obviamente, esta es como una historia de nunca acabar, diría uno, porque subieron, van a obviamente recurrir muchas personas de recursos de protección a las Cortes de Apelaciones, después va a llegar a las Cortes Supremas y quizás suceda exactamente lo mismo. Entonces, también creo yo que hay que darle un mecanismo de salida a este tema que deje de producir esta constante incertidumbre en materia del sector de salud. Y lo tercero, no sé si oficiar por su intermedio, presidente, al ministerio para saber qué sucederá con los funcionarios de la salud que ante el término de la alerta sanitaria están también con la duda en qué va a suceder con ellos en relación a su situación laboral. Mire, qué excelente pregunta planteó, diputada. Si pudiéramos un poco agregar información a ese oficio, primero consultando cuántos funcionarios siguen al horario por servicio de salud y hospital, eso, producto de la alerta sanitaria, qué funciones están realizando, porque tengo entendido que muchos de ellos no están realizando todavía funciones de COVID, y cuál es la posición que tiene el Ministerio también a este respecto una vez termine la alerta sanitaria el 31 de septiembre. ¿Le parece complementario? Me parece súper. Y lo que sí que han habido algunos funcionarios que se han acercado en relación a que no solamente o se les extendió, independiente de la alerta sanitaria, su contrato hasta el 31 de diciembre. Entonces, saber también qué
en qué situación quedarán ellos desde enero en adelante. Perfecto. Entonces Ujú. también puntualizárselo sobre aquellos que se haya extendido por sobre la alerta sanitaria hasta diciembre. ¿Hay acuerdo para oficiar en esta materia? Perfecto. Muchas gracias. Diputada Cordero. Ahora sí. En primer lugar, desearle feliz santo a mi tocaya, Ana María Gasmuri, porque hoy día es el dulce nombre de María. A todos los que tengan parientes con el nombre de María, aprovechen de saludarlo. Y yo quería agradecer con mucho cariño a Ana María en representación de la bancada de oficialista por haber apoyado mi moción de la mamografía adelantada a los 35 años. Deploro, y me tiene con un signo de interrogativo, la actitud del doctor Rosa, que se abstuvo. Me llamó profundamente la atención y como yo soy paranoica me da la impresión que le caigo mal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputada Cordero. Bueno, si no hay más intervenciones de los integrantes de la comisión, podemos, por supuesto, pasar a la orden del día, que tiene a fin de ocuparse de la siguiente tabla: discutir la implementación de la Ley 21.095, que traspasa el establecimiento de salud de carácter experimental, Hospital Padre Hurtado, a la red del Servicio de Salud Metropolitana Suroriente. Para, por supuesto, conocer sobre esta temática, hemos invitado al subsecretario de Redes Asistenciales, al doctor Fernando Arauz Tatoli, y al representante de la Asociación Gremiales del Hospital Padre Hurtado. Primero le daremos la palabra al doctor Fernando Arauz para que pueda justamente comentarnos en qué estado está la implementación de la Ley 21.095, y después le daremos la palabra a un representante de las asociaciones gremiales del Hospital Padre Hurtado para también tener su visión sobre esta temática importante que si bien afecta solo un establecimiento de la red asistencial de nuestro país, por supuesto que dado su condición experimental y ajena a veces a la red de salud, por supuesto que ha tenido muchas diferencias en los últimos tiempos y fue un paso muy importante avanzar en la promulgación de la Ley 21.095. Le doy la palabra, subsecretario. Bienvenido, buenos días. Y lo escuchamos. También saludar al diputado Andrés Celis, que se nos suma, a la diputada Elia Molina, que también se nos suma. Presidente, muy buenos días. Por su medio, saludar a todos los honorables diputados y diputadas que nos están acompañando temprano este día lunes, y también a los funcionarios y a los dirigentes que nos están acompañando y con quienes vamos a poder conversar. Quisiera compartir una presentación que tenemos a propósito de este proceso para contextualizar y ver el estado en el que estamos. Creo que ahí se ve. Sí. Perfecto. Vamos a partir. Bueno, estamos invitados, digamos, a este espacio a conversar sobre la implementación de la Ley 21.095, que dice relación con el traspaso del Hospital Padre Hurtado a la red del Servicio de Salud Metropolitana Suroriente. Un poco de historia. Esto fue una demanda con movilización, ¿no es cierto?, y solicitudes de los funcionarios en conjunto del Hospital Padre Hurtado, en donde existía este anhelo y esta demanda por ser parte de la red, es decir, terminar con esta situación de experimental, sobre todo los temas contractuales, y entrar, ¿no es cierto?, encasillarse en la red de servicios de salud del país, en particular el encasillamiento como establecen los funcionarios, para participar, digamos, o estar dentro de la planta del servicio y con todos los beneficios del estatuto administrativo que esto contempla en temas de beneficios, ¿no? Y en este sentido se envió, luego de movilizaciones, digamos, y negociaciones, la presidenta Michelle Bachelet manda este proyecto de ley el año 2017, en donde se plantea, digamos, una ley, ¿no?, en donde se materializa el traspaso o el proceso de traspaso de este establecimiento de salud a la red de servicios de salud metropolitano suroriente, ¿ya? Que básicamente contaba, digamos, de ciertos acuerdos que se habían llegado en dicha negociación, que en resumen es que este proceso de encasillamiento o de traspaso
no podía significar pérdida del empleo ni modificación de los derechos previsionales, como tampoco disminución de la remuneración respecto del personal traspasado. No puede tener como consecuencia ni ser considerado causal de término de servicio, suspensión de cargos, cese de funciones o término de relación laboral. También contempla que cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, y los funcionarios traspasados conservarán el número de bienios que estuvieron percibiendo, así mismo como el tiempo de permanencia en el grado para la obtención de uno nuevo. Es decir, el acuerdo alcanzado en ese momento, que se plasma como directriz en este proyecto de ley, es la mantención, ¿no es cierto?, de estabilidad laboral, de derechos laborales adquiridos en los funcionarios de dicho establecimiento. El 15 de junio del 2018 se publica la ley 21.095, donde formaliza el traspaso del establecimiento de Padre Hurtado de carácter experimental a la red. Y básicamente lo que plantea este proyecto de ley, que a través, digamos, de decretos y de resoluciones dictadas, afectas, digamos, por el Servicio de Salud, se hace este encasillamiento y traslado de funcionarios. Es importante considerar que este proyecto de ley básicamente hace que la institución del Hospital Padre Hurtado, tanto como los bienes, muebles e inmuebles del establecimiento, entran a ser parte, digamos, del Servicio de Salud, y se produce un encasillamiento del total de funcionarios de dicho establecimiento, ¿ya? Las disposiciones generales del DFL número 1 del 2019, que dice que es el primer acto administrativo para traspasar, digamos, o encasillar, plantea que el encasillamiento de los funcionarios del hospital surtirá efecto a contar de la totalidad de tramitación del conjunto de actos administrativos de encasillamiento en todas las plantas, y la notificación de dicho acto administrativo será efectuada el primer día del mes siguiente a la toma de razón del último de estos actos administrativos, ¿ya? El artículo 21 también dice en relación con de la supresión de las normas con tal del encasillamiento, conforme lo dispuesto en el artículo 19 del decreto con fuerza de ley, se suprimirán las normas contenidas en el decreto con fuerza de ley número 29 del 2000 del Ministerio de Salud respecto al personal encasillado o asimilado, el cual comenzará a regirse por las normas contenidas en la ley 18.834, 15.076 y la 19.664 según corresponda. Dicho eso, para contextualizar un poco, desde este tiempo, que fue el año 2019 a la fecha, había un gran encasillamiento nacional que se realizó, y que genera la totalidad de los servicios de salud terminaron de realizar el año 2021 por diversas razones, ¿ya? Una vez terminado este proceso de encasillamiento, que fue en el caso del Servicio de Salud Suroriente a finales de 2021, se procedió a hacer este nuevo encasillamiento, ¿no es cierto?, para los funcionarios del Hospital Padre Hurtado, de los cuales se han tomado razón a finales del mes de agosto y a principios del año del mes de septiembre de este año, con lo cual, digamos, ya se estarían notificando, según lo que establece el DFL número 1 del 2019, el 2 de octubre, siendo notificados los funcionarios de este acto administrativo. El DFL número 1 del 2019 contempla normas de carácter especial para los efectos de esta ley de traspaso. Durante el año, entonces, para los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la ley, durante el año siguiente al encasillamiento se considerará los resultados de la última calificación obtenida. Esto es para el proceso calificatorio y las asignaciones de estímulos por experiencia y desempeño a ser pagados durante el próximo año, ¿ya? En este sentido, lo que contempla este DFL es que se va a utilizar el último proceso calificatorio de modalidad de establecimiento experimental, homologándose a la tabla de homologación establecida, digamos, por la propia ley 21... muchas gracias. Y luego de esto se va a pagar dichas asignaciones de estímulo y experiencia el próximo año en base al último proceso calificatorio. Pero acá tenemos un problema, ¿ya? El problema es que hay un universo de personas que han ingresado a dicho establecimiento durante este año y que no van a alcanzar por temas de temporalidad
al ser evaluados en el hospital experimental durante este año, ¿ya? Por lo tanto, podrían verse perjudicadas el próximo año por el no pago de estas asignaciones por no haber sido evaluado el año anterior. ¿Cuál es la solución que hemos estado trabajando junto con el Servicio de Salud, la División de Gestión y Desarrollo de las Personas y la DIPRES? Es una propuesta de glosas en la ley de presupuesto de este año, 2023, y aquí a propósito, digamos, de este espacio también comentarle a usted, presidente, y también a los diputados y diputadas que nos acompañan y que participan de este espacio, que la idea, acá hay aproximadamente 100 funcionarios que no van a alcanzar a ser evaluados durante este año, ¿ya? O sea, a completar su proceso calificatorio. Y esto pudiera impactar el próximo año. Y también algunos que tienen sanciones, digamos, donde se ven que serían aproximadamente 100 funcionarios y funcionarias, ¿ya? La propuesta y la minuta que hemos estado trabajando con la edición de presupuesto del Ministerio de Hacienda es generar, digamos, un periodo calificatorio extraordinario del Hospital Padre Hurtado con el fin de que estas 100 personas de un universo de aproximadamente 1.800 funcionarios tengan este espacio para poder ser calificados y puedan tener recibir, digamos, el pago, digamos, de bonos asociados a experiencia calificada, etcétera, ¿ya? Y esta es la propuesta que hemos estado trabajando y que, bueno, podemos conversar después ya más en detalle, pero la idea es abrir un periodo excepcional para el calificatorio, digamos, de estas funcionarios y funcionarias, con el objetivo de que puedan contar con dicha evaluación y se puedan pagar, digamos, los bonos asociados durante el próximo año, y de esta manera solucionar este problema, digamos, que no quedó resuelto en el DFL y la propuesta de ley inicial. ¿Qué medidas adicionales hemos estado tomando para la implementación de esta ley? Primero es que desde la Subsecretaría de Redes hemos instruido al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente establecer una mesa de trabajo y de seguimiento junto con el propio servicio y todas las asociaciones de funcionarios del Hospital Padre Hurtado, participando, digamos, también con personal del Ministerio de Salud, y en particular de Relaciones Laborales y la División de Gestión y Desarrollo de las Personas, con el objetivo de entregar una información de este proceso que sea transparente y que se cumpla todos los principios rectores de este proyecto de ley, en que ningún funcionario ni funcionaria se vea perjudicado por este proceso de encasillamiento y traspaso. Para eso hemos instruido jornadas informativas en distintos horarios y días durante el mes de septiembre, en que la idea es que puedan asistir y entregar esta información, si bien a los dirigentes, pero también a cada uno de los funcionarios y funcionarias del Hospital Padre Hurtado, y también desde el Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas del Hospital Padre Hurtado, una capacitación general, ya desde acá del Ministerio de Salud con respecto a este proceso, ¿ya? Con el objetivo, digamos, de salvaguardar cualquier duda y el compromiso de que este proceso va a mantener lo que el proyecto, o sea, la ley establece respecto a que sea un proceso, primero, transparente y que garantice el derecho de los funcionarios y funcionarias en todo este proceso. Y para eso, bueno, han establecido reuniones con distintos dirigentes del Hospital Padre Hurtado, y aquí la jefa de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas ha estado conduciendo esto con el objetivo de entregar la mayor información y establecer esta mesa de trabajo permanente para ir resolviendo las dudas y las situaciones como las que comenté anteriormente del proceso calificatorio previo. Así que eso, presidente, queríamos comentar. Muchas gracias, subsecretario. Le pedimos, por favor, que se pueda quedar también al espacio de preguntas. Damos, por tanto, la palabra al representante de las asociaciones gremiales del Hospital Padre Hurtado. Veo que varios integrantes de la directiva parece que están conectados. Parece que, Tixia, ¿tú vas a intervenir? Sí, hola, buenos días. Le damos la palabra. Gracias por convocarnos a esta sesión. Bueno, yo estoy acompañada aquí efectivamente por compañeros dirigentes de otra asociación gremial, la número 3, que es con la que se dio origen a este trabajo, que como bien relataba el subsecretario y hacía un poco de historia, ha sido un proceso súper largo,
de muchos años, y vino a culminar con un hospital que ya tenía 20 años de trayectoria y que fue muy difícil y llevado a cabo precisamente por estas dos asociaciones que fueron las que empujaron que esto terminara en una ley en el 2018. Sin embargo, con eso no terminó todo, sino que nos encontramos hoy, 4 años después, con cosas que no fueron previstas y que sin embargo nosotros como dirigentes sí planteamos, como por ejemplo lo que pasaba con las calificaciones. Quisiera hacer algunas salvedades respecto de la información que dio el subsecretario. No son 100 funcionarios los afectados con el tema de las calificaciones en este momento, son 270 que quedaron establecidos en una minuta, que trabajamos el día viernes en el mismo MinSal, de donde salió el dato, que tienen 3 categorías distintas, 10 por sanciones, 90 que fueron, se repitió la calificación y otros tantos, la cosa es que la suma son 270. Y además de eso, esta no fue una reunión que se diera con tanta facilidad. La comunicación ha sido muy difícil, esto se dio posterior a una manifestación en las puertas del MinSal el día miércoles, porque hasta ese momento nosotros no teníamos información fidedigna más que lo que nosotros habíamos presionado que se nos entregara en el suroriente, donde tampoco tenían mucha claridad de cómo íbamos a llevar a cabo este proceso. Tengo que hacer notar que si bien en la ley se establece que nosotros no debiéramos tener desmedro económico por este proceso, en estos 4 años sí lo hemos tenido. Nosotros comenzamos con un número de funcionarios que iban a poder ser traspasados al Servicio Suroriente, sin embargo, en ese camino hemos tenido gente que se ha ido, que ha muerto, que ha tenido distintas situaciones y que ya no va a ser beneficiario de estas cosas, por ejemplo, en esta asignación particular, la 19.490, que le hubieran correspondido estos 4 años y que no se han pagado. No se han pagado tampoco los bienios, entonces hay cosas que nos hemos ido recibiendo durante estos 4 años. Y todo siempre por procesos administrativos. Porque como bien lo decía él, la ley anterior que correspondía al encasillamiento de los funcionarios públicos, el suroriente, nuevamente, problemas administrativos, fue el último en encasillarse. Y como son procesos que están amarrados, nosotros tuvimos que esperar hasta que ellos pudieran terminar para dar curso a esto. Y ahora nos damos cuenta que en el camino, cuando se hablaba de la 21.106, que son 3 leyes que estaban amarradas, nuevamente se nos perjudica porque inicialmente nosotros teníamos cupos como HPH y los cupos quedaron establecidos de la 21.106 en el DFL2 como suroriente. Y nosotros sin proceso calificatorio validado, ahora estamos ahí a la espera de cómo vamos a lograr entrar como suroriente en este proceso. Que si bien en la minuta que se vio el día viernes se establece que nosotros debiéramos poder acceder, significa hacer esperar a todo un universo que podía ser beneficiario de este cupo, que creo que son aproximadamente 380 cupos para el servicio. Entonces, ahí sí. Entonces, en relación a eso, nosotros como funcionarios, la verdad es que estamos súper preocupados, porque ha sido bastante reactivo tanto el servicio como el ministerio. No hemos tenido ningún funcionario de carrera instalado aquí, haciendo seguimiento a estos procesos. No se ha capacitado a la gente en un proceso calificatorio, que era algo que podíamos haber previsto, porque el sistema calificatorio nuestro es distinto al sistema suroriente. Entonces tenemos un montón de cosas chicas que tenemos que ir viendo. Hicimos planteamientos en esa reunión respecto de otros temas que también hemos llevado de forma diferente, como las metas, las asignaciones, que a nosotros se nos aseguró que no íbamos a tener brecha. Sin embargo, en algunas de las reuniones se nos dice el servicio sí tiene brecha, por lo tanto nosotros las tendríamos. Entonces, respecto a eso tampoco tenemos claridad. No tenemos fecha para reunión. La solicitud nació exclusivamente por una manifestación en las puertas del MinSal el día miércoles, donde se nos convocó rápidamente a una reunión por Zoom, donde pedimos que participaran todos los gremios, pero posterior a eso no tenemos nada, no tenemos fecha, y anteriormente debo decir que nosotros teníamos un calendario con programación de las reuniones que íbamos a llevar a cabo para nosotros estar informados y a la vez poder traspasar esa información a los funcionarios. Entonces, ¿qué es lo que solicitamos nosotros aquí? Como tener un poco más de seriedad en lo que significa el estar trabajando con alrededor de 1.700 funcionarios que les corresponde esto, que llevamos muchos años esperando. Estamos hablando de un hospital que tiene 24 años. Muchos funcionarios que tenemos aquí tienen más de 20 años.
Entonces sentimos como que la cosa ha sido como muy a puertas cerradas, sin incluir a los trabajadores, que son los principales actores en esto. Planteamos temas, como por ejemplo ahora la retroactividad, que creemos que es justa y que en otros procesos sí se lleva a cabo. Sin embargo, aquí ni siquiera se considera. Y nosotros lo planteamos en esa reunión y ni siquiera se incluyó en el acta. Entonces nosotros queremos pedir la intervención. En otros casos ya la tuvimos. Tuvimos apoyo de la Cámara de Diputados, tuvimos apoyo del Senado respecto, cuando nosotros recién comenzamos a hablar de esta ley, como proyecto de ley, porque insisto, esto nació de la preocupación de dos gremios en particular que lograron involucrar a un hospital completo, y que somos los mismos dos gremios que estamos solicitando que esto tenga claridad para los funcionarios, porque lo que nosotros creemos es que aquí no puede haber ningún funcionario dañado por este proceso. Y en este momento nosotros sí nos sentimos perjudicados por todos estos retrasos que no han dependido de nosotros. Tenemos un daño previsional acá. Entonces, el presupuesto supuestamente está, y ahora nosotros sacamos cuentas para atrás, tenemos 4 años que nosotros a lo menos debiéramos estar en una situación en regla. Entonces, les agradezco que a nosotros nos escuchen. Nosotros, la verdad es que vamos a hacer un trabajo así como para ir informando a quienes esto no lo entienden, porque si nosotros sabemos que esta propuesta se va a presentar y va a pasar por la ley de presupuesto, es algo que se tiene que aprobar, y nosotros probablemente les vayamos dando a conocer cuál es nuestra situación, porque es una historia larga. Entonces, y nos damos cuenta que en el camino vamos a seguir teniendo algunas trabas o algunas dificultades, como para encontrarnos en la misma situación en la que se encuentran los funcionarios públicos, y eso es lo único que nosotros aspiramos, a estar en igualdad de condiciones, porque al día de hoy no estamos en igualdad. Necesitamos la instalación de la mesa a la brevedad, porque si bien eso quedó establecido en esa minuta que trabajamos el día viernes, nosotros al día de hoy no tenemos fecha, no tenemos calendario, no tenemos nada. Entonces creemos que también tuvo que ver un poco la premura de citarnos y de hacer una pauta, el hecho de que fueran convocados a presentar este tema hoy con ustedes. Porque a lo mejor si no hubiera sido por eso, probablemente aún estaríamos esperando, con un montón de incertidumbre, todos los trabajadores. Bueno, muchas gracias, Tixia. ¿Concluiste con esas últimas palabras? Perfecto. Bueno, doy la palabra sobre este punto a los diputados y diputadas que nos acompañan el día de hoy. Diputada Cordero. Está muteada. Si pudiera desmutearse, por favor. Ahí está. Bueno, saludar con mucho cariño a los dirigentes del Hospital Padre Hurtado y hacer algo que no se acostumbra aquí en Chile. Agradecerles su gestión. Yo que fui interna en el hospital que queda cerca de Puente Alto, todo el mundo hablaba de que hubiera otro, y ustedes llegaron a salvar la situación, de modo que yo les quiero hacer un homenaje y agradecerles, y comprometo mi palabra y mi pequeño porcentaje de poder, porque yo estoy en la oposición, y estar en la oposición en el Congreso es casi como ser como ustedes. No te dan bola, te postergan, entonces es lógico, te fijas, los dueños de casa son los que mandan, pero yo voy a poner todo mi empeño en lograr que ustedes consigan lo justo, y agradecerles de todo corazón la misión que tienen, porque ustedes, como muy bien dijiste, son los que mueven los hospitales. Los médicos tenemos horario, nos vamos, los funcionarios administrativos se van, y los que se quedan con la carga laboral, emocional, el frío del hospital, las malas comidas del hospital, son ustedes. Así que muchas gracias y espero que logren sus objetivos. Gracias, diputada Cordero. ¿Algún otro de los integrantes de la comisión que quiera señalar algo? Diputada Molina, que está levantando ahí la mano. Tiene que desmutearse, por favor. Ahí está. Muy buenos días a todos y todas, y sobre todo un gran abrazo a todos los trabajadores de la salud que están representados acá en este momento. Yo trabajé toda mi vida en el Hospital Sotero del Río y me vi siempre muy relacionada con el Hospital Padre Hurtado, que era parte del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, pero en una calidad muy particular,
que fue un tipo de hospitales experimentales que se crearon en aquella época, me lo recuerdo perfectamente. He tenido mucho contacto con el hospital y con sus trabajadores. Me preocupa enormemente lo que está pasando. Creo que estos procesos de traspaso, estos procesos de readecuación, estos procesos de encasillamiento, son siempre complejos, son siempre, diríamos, desiguales, donde muchas veces quedan grupos rezagados, como es el caso de ahora. Yo no me voy a poner en la situación de oposición o de gobierno, porque creo que esto traspasa los gobiernos, esto viene de hace tiempo. Esto no es un tema de ahora. Puede que ahora ustedes hayan tenido problemas de comunicación, problemas de poder estar un poco más involucrados en el proceso, y creo que eso es muy importante. A mí me parece muy válida la solicitud que hacen los trabajadores en términos de ser parte de la mesa de discusión, ser parte de la discusión, tener voz y tener participación activa en la toma de decisiones sobre todo en los timings, en los tiempos en que se van a tomar las decisiones. Como ex ministra de Salud también tengo experiencia en el sentido de que muchas veces el querer no siempre es poder en términos de la administración pública, que está llena de trabas burocráticas, y creo que todos los que hemos estado en el sistema público la vida entera lo sabemos. Yo también quiero comprometer mi apoyo a que se genere un proceso justo, participativo, donde no hayan perjudicados, y que, bueno, si hay temas que traspasan a lo mejor la jurisdicción de este gobierno, de este medio año de gobierno, de este medio año de Ministerio de Salud, se puedan buscar los mecanismos para agilizar estos procesos y de remirar en forma muy en justicia y en los derechos de los trabajadores el tema de la retroactividad. Yo no estoy tan al tanto de todos los reglamentos y de todos los distintos decretos que están involucrados en estos traspasos, pero yo quiero que sepan que yo, como trabajadora de la salud, como médico, como exministra y hoy día como diputada en la Comisión de Salud, voy a mover todas mis posibilidades para poder avanzar en lo que ustedes como trabajadores están solicitando. Así es que un abrazo a todos y todas, y bueno, me sumo al homenaje de la doctora Cordero, porque creo que no cabe ninguna duda que quienes están hoy día aquí representando a muchos, no cabe ninguna duda que son el músculo más importante del sistema de salud chileno, y que además han debido vivir 2 o 3 años de una pandemia, una catástrofe sanitaria, social, económica, con tremendo desgaste en la vida privada, en la salud mental, etcétera. Así que un abrazo a todos y todas, y aquí veremos cómo podemos ser un eje facilitador, articulador, porque, como decía la doctora Cordero, también el poder es poco, pero sí podemos ser parte importante en generar los procesos más justos para los trabajadores y trabajadoras. Gracias, diputada Molina. Diputado Palma y luego Gasmuri. Sí, buen día. Primero, discúlpame por mi retraso a esta reunión. Tuve algunos problemas técnicos. Sí, sumarme a las palabras de quienes me preceden. Yo, probablemente por un tema de la circunscripción donde trabajo, no había tenido un contacto directo, pero estaba al tanto, por ejemplo, de la movilización que hubo el otro día. Bueno, estamos en un proceso de transición porque hay un cambio de autoridad ministerial, pero el staff del ministerio se mantiene, por lo tanto creo que eso va a facilitar bastante las gestiones. Así que nada, al igual que quienes me precedieron, comprometerme desde el espacio que tenemos en el hemiciclo y particularmente en la Comisión de Salud a tomar las demandas de ustedes para poder hacer las gestiones que puedan ir en beneficio de agilizar este lentecimiento administrativo del cual han sido víctimas durante un largo periodo. Eso. Gracias. Diputada Gasmuri. Gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Las saludo. Les quiero mandar un cariñoso abrazo y saludo a las funcionarias y funcionarios de salud que estamos escuchando hoy día. Y para no extenderme, yo me pliego a lo que aquí se ha dicho. Cuentan con nuestra plena disposición para avanzar
en esta mesa de trabajo, ¿cierto?, en que sean considerados la voz de las y los trabajadores. Estamos muy sensibilizados con la situación que les ha afectado, así que solamente reafirmar que cuentan con nuestra plena disposición para poder acompañar este proceso también. Solamente eso y los abrazo. Muchas gracias, diputada Muri. También quiero referirme muy brevemente. Bueno, los funcionarios y funcionarias del Hospital Padre Hurtado durante muchos años, desde que se creó el establecimiento, tuvieron diferencias muy odiosas en algunas oportunidades con respecto al resto de los funcionarios y funcionarias de todo el sistema de salud, de la red asistencial. Cuestión que esta ley vino a corregir, pero desafortunadamente tuvo algunos problemas porque no previó la eventualidad de retrasos administrativos, por un lado, en los procesos administrativos, y tampoco la retroactividad. Y me parece que el último acto administrativo se tomó razón por parte de Contraloría el 2 de septiembre del año pasado, por lo cual obviamente este proceso ha ido retrasándose y eso ha tenido consecuencias obviamente en los funcionarios y funcionarias que señalaron el día de hoy. Yo quiero en primer lugar valorar el planteamiento que nos ha hecho el subsecretario de que va a incorporar en el presupuesto de la Nación una glosa particular para tratar de corregir esto, porque obviamente esto no es un tema de este gobierno, probablemente tampoco del anterior exclusivamente. Es decir, es un tema que ha trascendido a los distintos gobiernos y que me parece muy bien que el subsecretario Arauz, yo creo que hay que valorarlo, se haga cargo justamente de esto a través de una glosa presupuestaria. Sí, yo creo que vamos a concordar todo en esta comisión, que se haga los esfuerzos para que llegue al 100% de las y los trabajadores que puedan verse perjudicados por este retraso, y ahí justamente creo que es importante la información que nos ha entregado la dirigente Tixia Córdoba, de que al parecer existe una brecha entre entre la información que tiene el Ministerio y lo que manejan las asociaciones gremiales, que por supuesto solicitamos pueda cerrarse para que nadie se vea perjudicado en estas etapas finales del traspaso, aunque ya se concretó en términos prácticos, sí, de la etapa subsiguiente. Así que yo me gustaría tomar un acuerdo de la comisión, de quienes nos acompañan el día de hoy, las diputadas y diputados, en la cual podamos manifestarle al Ministerio de Salud nuestra mayor intención de colaborar en que el traspaso se termine de la forma adecuada y que el 100% de las y los funcionarios no se vean perjudicados en los procesos calificatorios que pudieran verse retrasados justamente a propósito del retraso de estos procesos administrativos. ¿Hay acuerdo de la comisión para oficiar manifestando aquello? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Aquí por si acaso está al lado mío el diputado Aedo, que también está de acuerdo y que está escuchando. Diputada Cordero, ¿usted levantó la mano? ¿Tenemos acuerdo entonces? Yo preguntarle a mi colega, la doctora Molina, cómo le fue en la Divina Comida, porque me quedé dormida, la quise ver y me quedé dormida, que después lo cuente, y decirle a los chiquillos del Padre Hurtado que le copien la frase al Padre Hurtado: jodan hasta que duela, para que les vaya bien. No lo habría dicho si él, porque era cura, pero pidan y pidan hasta que les duela a los del Ministerio. Gracias. Gracias, diputada. Subsecretario y a los dirigentes, ¿algunas últimas palabras para terminar y cerrar este punto de la tabla? Señora Tixia, tiene la palabra. Brevemente, tiene que sacar el micrófono. Ahí, sí. Ahí estoy con una de mis compañeras del otro gremio. Bueno, gracias a todos por habernos escuchado. Creo que entendieron lo que planteamos. Le voy a dar la palabra a Andrea para que plantee algunas cositas y ocupe mi tiempo. Buenos días. Bueno, gracias por el espacio, Andrea, de la Asociación 3 del Padre Hurtado. Escucha, súper cortito. A nosotros nos interesa muchísimo, subsecretario, poder instalar una mesa de trabajo, ojalá a la brevedad, porque si bien es cierto, ahora estamos con el tema del proceso de calificaciones, nosotros el día viernes planteamos muchos otros temas que no se han resuelto.
para los funcionarios del Padre Hurtado que tienen que ver con las metas sanitarias, las distintas asignaciones de funcionarios, etcétera, pero también ojalá que compartan información respecto a lo que se va haciendo. ¿Por qué lo planteo? Porque se envió esta redacción, la propuesta de redacción a la DIPRES para definir, digamos, el plazo de calificaciones del proceso para que a nosotros nos pudieran, ¿cierto?, pagar el próximo año la 19.490. Sin embargo, el día viernes recién nos enteramos de esta redacción. Nosotros la habíamos solicitado con anterioridad para ver si efectivamente estaba correcta la redacción o había que hacerle observaciones, entendiendo que nosotros hemos participado desde el 2016 en este proceso. Y efectivamente lamentamos que no se nos haya hecho saber de esta redacción con anterioridad, porque efectivamente sí tenemos observaciones con respecto a los plazos. Y mencionar solamente la observación que me parece súper importante, porque en la propuesta que ustedes emanaron a la DIPRES sale que se contempla el periodo de marzo 2022 a agosto 2022. Sin embargo, nos van a calificar en enero y febrero 2023, es decir, prácticamente casi un año. Entonces, el instrumento a calificar, que son los registros de los funcionarios, tanto anotaciones de mérito, observación en la hoja de vida, es todo casi prácticamente un año. Y nosotros nos hubiera gustado que ese plazo fuera más acotado. Es decir, si estaban planteando que fuera de marzo a agosto, ojalá no hubieran podido calificar entre noviembre y diciembre, o considerar de julio a diciembre para ser considerado y calificado en enero y febrero, entendiendo que un poco la regulación de este proceso contempla esos meses. Por lo tanto, para la próxima, porque tampoco queremos retrasar esto, ojalá nos contemplen para este tipo de situaciones, porque nosotros nos ha tocado, cuando han mandado redacciones, que hemos tenido que acudir a la Cámara de Diputados o a la Cámara del Senado para tratar de ahí hacer las modificaciones a la ley o modificaciones a las redacciones que se han emanado. Solo eso. Y agradecer la instancia a todos para poder plantear este tipo de inquietudes y situaciones. Muchas gracias, subsecretario, para cerrar y concluir este punto. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada, agradecer sin lugar a dudas el espacio para poder conversar sobre esta situación. Desde ya nuestro compromiso en que este sea un proceso exitoso, transparente, que cuente con la participación de todos los actores y en particular de los dirigentes, de los funcionarios, con el fin que sea exitoso. En eso he instruido ya a la jefa de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Ministerio de Salud, de esta subsecretaría, en conjunto con el director de Servicios de Salud Metropolitano Suroriente, reforzar esta mesa de trabajo con la participación activa de los trabajadores y trabajadoras, con el fin de llegar, digamos, de ver todos los procesos con calendario, con acta de reuniones, con el objetivo de hacerlo transparente, ¿no es cierto?, y que estén todo el mundo informado de las distintas etapas y de evaluar técnicamente los distintos detalles con respecto a esta glosa, la ley de presupuesto, que se va a discutir prontamente con el objetivo, digamos, de salvaguardar, ¿no es cierto?, el derecho de las y los trabajadores en este traspaso. Así que eso, presidente, y la disposición aquí a colaborar desde la subsecretaría en lo que fuese necesario para la Cámara también. Muchas gracias, subsecretario. Con esto terminamos este punto de la tabla y pasamos al segundo punto de la tabla, que tiene como objetivo discutir sobre la eventual situación de crisis que vive el ecosistema de diálisis de Chile. Esto durante el año lo han planteado distintos integrantes de la comisión. Me acuerdo que lo planteó en su momento el diputado Lilayú. Me parece que también lo plantearon otros parlamentarios y teníamos pendiente de tocarlo. También la diputada Cordero lo planteó, o está pidiendo la palabra. Parece que también lo planteó. Entonces, para esto hemos invitado al director del Fondo Nacional de Salud, el señor Camilo Cid Pedraza, al presidente de la Asociación de Dializados, señor Francisco López, y al presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología, al doctor René Clavero, para que puedan justamente referirse a ese tema. Y le damos primero la palabra al señor Camilo Cid
director de FONASA, a quien le damos, por supuesto, la más cordial bienvenida a esta comisión y lo escuchamos para conocer su posición sobre este tema que se ha transmitido a nosotros como comisión y también por algunos medios de prensa. Lo escuchamos. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias por la invitación. Por su intermedio, saludar a todas las diputadas y diputados que nos están escuchando. Yo quisiera, referirme al tema, decir que efectivamente es un tema que tiene sus complejidades. Nosotros tenemos como país cerca de 24.000 pacientes en diálisis que son financiados por el sistema público, ¿cierto?, en el contexto de las garantías establecidas por el auge, y que de ello eso nos implica al FONASA alrededor de un presupuesto de unos 200.000 millones de pesos al año, siendo un presupuesto muy relevante para el fondo. Hay que decir que muchos de los problemas que se comentan comenzaron con la licitación realizada en 2021, durante la administración anterior, que tuvo algunas particularidades respecto de la forma en que se estaban adquiriendo estos tratamientos anteriormente. Básicamente, antes, ¿cierto?, se hacía a través de un convenio marco, pero la Comisión de Compras estimó que, de Compras Públicas, ¿cierto?, estimó que era necesario hacer una licitación, y los parámetros de esa licitación causaron algunos problemas que hemos sufrido durante este año. Por ejemplo, ¿cierto?, y se ha comentado, el fin de los traslados como una cuestión inherente del tratamiento. Por ejemplo, también la asignación regional o territorial, a veces alejado de los centros o en centros distintos a lo que las personas, los pacientes acostumbraban a ser atendidos. Por ejemplo, la vigencia del precio, que también se ha comentado, porque es un precio obviamente dado por la licitación. También algunos servicios atribuibles a la calidad, que son adicionales y que se perdieron con esta forma de asignación de los recursos. Cuando nosotros entonces llegamos a la administración, nos encontramos con algunos de estos problemas, y también, por ejemplo, con la falta de toma razón de algunos de los contratos de la licitación, y por lo tanto la falta de pago en ese momento. Estamos hablando de abril de este año. Nosotros entonces rápidamente, a través de, entendiendo que eso podía tener un efecto sobre los pacientes y entendiendo sus demandas, ¿cierto?, hicimos gestiones para que la Tesorería General de la República nos liberara del pago centralizado que la Tesorería hace habitualmente para todo el sector público, y pudiéramos nosotros entonces, a través de nuestras propias cuentas, el FONASA, cancelar esos pagos una vez que iban siendo tomados de razón, pudiendo solucionar entonces el problema no en 60 o 90 días, que era el trámite con la Contraloría, sino que en unos pocos días o unas pocas semanas, ¿no? Luego también teníamos el problema de los traslados, ¿no? Más de 1.200 personas tenían que trasladarse. De esas personas, solo 500 se trasladaron efectivamente. Y nosotros entonces, ante este problema, hicimos una consulta a la Superintendencia de Salud, porque pensábamos que, siendo este un problema de auge, pensábamos que si ellos tenían un primer prestador y ellos no habían reclamado por un segundo prestador, podía imponerse, digamos, la ley del auge respecto de la licitación en ese caso, y no tenían que ser asignados a otro prestador más que el primero, o sea, quedarse en sus prestadores originales. Y ante la respuesta, digamos, de la Intendencia de Prestadores de la Superintendencia, que arrojó esa visión, ¿sí?, esa visión del problema, entonces se pudieron mantener estas personas en sus centros originales. Además de eso, digamos que está el tema del precio. Efectivamente, anteriormente los precios se ajustaban, como no era un convenio marco, se hacía a través de la modalidad de atención institucional del FONASA. Los precios se reajustaban en función del reajuste de los precios públicos de la MAI,
la modalidad de atención institucional. Entonces se reajustaban una vez salían ciertas resoluciones. Esto es en marzo de cada año aproximadamente. Y entonces, en este caso, lo que ocurrió es que es una licitación, se licita un precio determinado y en la propia licitación se establece que el reajuste de precios ocurrirá en el transcurso de un año, ¿no? Entonces, claro, los prestadores de diálisis han reclamado ese reajuste, pero en realidad el reajuste recién han pasado, digamos, cierto 6 o 7 meses, digamos, cierto, y no corresponde, sino que corresponde en enero de 2023. No, porque hay una confusión ahí, ¿cierto? El reajuste correspondía en el modelo anterior de compra mediante convenio marco a través de la MAIP, pero esta es una licitación que tiene un precio autodeterminado en la propia licitación y que nosotros no podemos pasar por encima de esa disposición y aunque quisiéramos, ¿cierto? No podríamos nosotros alzar un precio que está fijado por la propia licitación. Con todo, sabemos que hay una consulta a la Contraloría, ¿cierto?, que han efectuado un grupo de proveedores y nosotros estamos atentos a esa respuesta, digamos, ¿no? En caso de que tenga alguna viabilidad, nosotros, por supuesto, haremos lo que la Contraloría determine. Finalmente, referirme a que hay dos cuestiones que son bien importantes. Una que la ministra Yarza, hace unas 2 semanas atrás, invitó a varios actores, a la asociación, a proveedores, ¿cierto?, también al FONASA, a formar parte de una mesa de trabajo para estudiar el tema de la diálisis, la peritoneo, en términos más integrales, en términos sanitarios, de cómo abordar esto como país, digamos, de cara al futuro, dado que es un problema que sabemos su aumento responde también a algunas fallas de los elementos asistenciales previos, digamos, a tener que abordar el tratamiento. Y que también está sujeto a cambios tecnológicos, a cambios de las modalidades de atención, y que es necesario, digamos, ir examinando y tener respuestas ahora para poder ir adelantándonos a problemas futuros, ¿no? Eso nos parece muy relevante. Y junto con eso, FONASA actualmente se encuentra preparando un estudio de costo, de verificación del costo de la prestación, ¿cierto?, integrando entonces estas posibilidades de nuevos elementos que nos ayuden a establecer si efectivamente hay algún desfase de los costos para poderlos integrar en la próxima licitación que deberíamos realizar. Finalmente, decir que esta es una prestación que ha admitido, ¿cierto?, una colaboración público-privada muy grande. Digamos que hoy día las prestaciones en el 90% de los casos las ejecuta el sector privado, solo el 10% están en el sector público. O sea, 2.500 personas en el sector público y todas las demás, ¿cierto?, 21.500 personas en el sector privado, y por lo tanto también esto nos impone una visión, digamos, de que hay una relación con el sector, digamos, que amerita esta y otras discusiones que es lo que estamos proponiendo. Entonces, en resumen, digamos, hemos encontrado una serie de problemas, hemos estado abordándolos, los más urgentes que tenían que ver con la disponibilidad de prestaciones a los pacientes los hemos ido solucionando. Se presentan aún así nuevos problemas que tienen que ver con la forma de ejecución de la licitación, y nosotros hemos estado abiertos a poder analizar este punto a través del pronunciamiento de la Contraloría y también a través de nuestros propios análisis de costos, para poder aplicarlos en la próxima licitación. Y sin duda en esta misma licitación corresponde el reajuste del precio, como dije antes, en enero de 2023. Muchas Eso es cuanto gracias. puedo informar, presidente. Muchas gracias, director. Le doy la palabra al siguiente de los invitados para tocar este punto, que es el señor presidente de la Asociación de Dializados, Francisco López. ¿Está conectado? Sí, Ahí lo vi. señor diputado, ¿cómo está? Buenos días. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor presidente. Por vuestro intermedio me dirijo a la Comisión de Salud y a los honorables diputados aquí presentes
con la finalidad de manifestar la posición de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, que es una organización de pacientes, probablemente la más antigua del país. En primer lugar, quisiera decir que no solamente estoy hablando por mí, sino que por lo que hemos denominado la Asociación Diálisis es Vida. Ante estas contingencias que han ocurrido con la insuficiencia renal y la última nefasta licitación a la que hizo mención el director del FONASA, los pacientes hemos instado a la Sociedad Chilena de Nefrología, una sociedad científica, a la Sociedad de Enfermeras en Diálisis, una sociedad de la misma característica, y a la Asociación de Prestadores y a CLAICOP, una organización internacional de pacientes renales, para que formemos esta asociación con la finalidad de poner un grito de alarma frente a lo que está aconteciendo con la insuficiencia renal, el tratamiento, el precio y las demás contingencias. Nuestra primera finalidad fue conseguir que se realizara una mesa de trabajo, que nos escuchara la ministra, y eso ya se hizo. Sí, nada más que quisiera hacer la mención de que hemos solicitado que también estén incorporadas las enfermeras en diálisis, porque ¿quién más importante que la enfermera en el tratamiento de la hemodiálisis? Y lamentablemente no fueron invitadas con el compromiso de que lo van a hacer en el futuro. Y también estimábamos necesario que fueran invitados los prestadores, también no han sido invitados, corrijo al director de FONASA, porque no han sido invitados ni han participado en la mesa. Y creemos que es importante que lo hagan. En segundo lugar, ratificar lo que ha dicho el señor director de FONASA, que efectivamente la diálisis en Chile se realiza por una colaboración público-privada exitosísima, un modelo de gestión extraordinariamente bueno, que no es un patrimonio de los privados ni de los públicos, sino que es un patrimonio del Estado de Chile, de la Nación, y a través del cual nosotros los pacientes nos vemos representados porque hemos recibido una extraordinaria entrega de prestación de salud, y lo más importante para el Estado de Chile, que es entregada con una calidad extraordinaria, con niveles OCDE de los resultados de salud, pero a precios de Guatemala. Eso es importante decirlo, porque los precios que se pagan por la diálisis en Chile son precios bajísimos, comparados con América Latina o con el mundo. Esa es la realidad. También es importante precisar que, y en esto, perdón, quiero ser muy en claro, yo admiro la gestión del FONASA y admiro la gestión del Ministerio de Salud, pero no puedo ser menos claro al decir que en muchas oportunidades, como en esta, le hicimos ver al FONASA que la licitación era mala, se lo dijimos en todos los tonos posibles y no nos hicieron caso. También estimamos que la reacción que ha tenido ha sido tardía, porque si bien es cierto, evitaron la movilidad de los pacientes que era nefasta, que era mala, que era dolorosa. Ahora acaba de decir el director de FONASA que solo se movieron 500 pacientes. 500 personas se movieron de su diálisis, no queriendo hacerlo, trastocando su vida. Imagínense, son 500 familias afectadas. En circunstancias que nosotros les dijimos que eso podía no hacerse, tuvieron que ir a esperar meses para que ocurriera. Ahora estamos poniendo un énfasis en que la diálisis que no se han aplicado están afectando el sistema, están haciendo que los prestadores de diálisis estén trabajando a pérdida, y eso amenaza la existencia del ecosistema de diálisis, amenaza este patrimonio del Estado de Chile al que hemos hecho referencia. Creemos que, sabemos a ciencia cierta que existen los recursos, lo sabemos. Es decir, no es un problema de dinero. Tal como dijo el director del FONASA, ¿es un problema contractual? Sí, es un problema contractual. Pero también tenemos claro que habiendo abogados y habiendo un rebus sic stantibus, un cambio fundamental de las circunstancias, es posible generar soluciones. Estamos en una situación de infractores interanuales de 14%. Nosotros, ¿qué podríamos tener que estar haciendo nosotros acá, honorable presidente? Si nosotros somos los pacientes. Nosotros no tendríamos que estar preocupados de esto. Y lo estamos haciendo, porque vemos una amenaza en el sistema.
Cada vez que se amenaza con un cierre de un centro de diálisis, somos nosotros los directores, los que representamos a los pacientes, los dirigentes, los que recibimos las quejas. Figúrese usted que esta licitación obligó a los prestadores, a muchos de los prestadores que otorgaban movilidad de los pacientes, el traslado de los pacientes, a no ofrecerlo. Y hoy día tenemos pacientes que tienen muchas complicaciones de traslado. Y eso es un problema humano, a escala humana. Lo que tenemos acá es una amenaza a un sistema virtuoso que tenemos que proteger. Lo que nosotros pedimos es que se aplique voluntad. Habiendo voluntad puede haber creatividad, honorable señor. Me gustaría darle la palabra al doctor Clavero, que por su intermedio que podría ilustrarnos adicionalmente algunos de los elementos que yo pueda haber omitido. Muchas gracias. Gracias, señor López. El doctor Clavero está como invitado, no se preocupe, lo vamos a escuchar. Entonces, para finalizar las presentaciones de los invitados, dejamos con usted al presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología, el doctor René Clavero, que tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos, a todas, a nuestros honorables diputados. Muchas gracias por la instancia. Y la verdad, como dice y ha expresado Francisco, como sociedad científica estamos muy preocupados. Le hicimos justamente un llamado a la ministra Yarza, justamente su oportunidad. Ella lo cogió en el Día Internacional de Riñón en mayo, y en agosto tuvimos nuestras primeras 2 sesiones del comité de diálisis, donde tuve también el gusto de conocer al director de FONASA, don Camilo. Y efectivamente planteamos problemas, como dijo el director de FONASA, don Camilo Cid, que tenemos a mediano, a largo y a corto plazo. Obviamente que a mediano y a largo plazo es reducir justamente la incidencia de enfermedad renal crónica, y que las tasas de terapias que reemplazan la función renal, que son, como dice don Camilo, muy caras en Chile y en el mundo, justamente disminuyan. Pero yo les tengo que comentar a todos que eso en el mundo no está pasando. No está pasando en ningún país desarrollado prácticamente que las tasas de enfermedad renal crónica estén disminuyendo. Porque en general la diabetes y la hipertensión, que son las 2 causas más importantes que llevan a enfermedad renal crónica, en el mundo siguen aumentando. Entonces, efectivamente, como país tenemos mucho que hacer. Pero el día que efectivamente empiezan a bajar esas tasas y que esto tenga una repercusión y que disminuyamos la prevalencia de enfermedad renal crónica que necesite terapias de diálisis o de trasplante renal, van a pasar décadas. Eso lo tenemos sumamente claro. Entonces, esos son problemas de mediano y largo plazo. Pero en este momento lo que nos preocupa es la justamente sostenibilidad de este sistema, que, como decía Francisco López, efectivamente es un patrimonio de nuestro país. A mí me ha tocado justamente revisar el tema desde un punto de vista numérico y de historia. Y para que ustedes sepan, la complementariedad pública-privada en Chile, en diálisis, parte de los años 60, justamente en hospitales públicos, creando las primeras diálisis para tratar a las mujeres que se morían de insuficiencia renal aguda por aborto séptico. Y en los años 70, parte de las primeras prestaciones de diálisis privada en Chile, creadas por los mismos nefrólogos, porque no cabía más pacientes en el hospital. Por lo tanto, la diálisis privada parte en el año 70. Y en el año 95, una década antes del auge, ya habían 95 centros de diálisis privados en Chile, donde se realizaban más del 60% de los pacientes que se realizaban en Chile, lo hacían ya en centros privados en el año 95, una década antes del auge. En el 2005, cuando parte el auge, el 85% de los pacientes en Chile se realizaban en centros privados de Arica a Punta Arenas. Y por eso el gobierno de la época pudo partir justamente realizando terapias de diálisis con 3 prestaciones: cardiopatías congénitas en niños, oncología pediátrica en niños, y la única terapia adulto en el 2005 que partió fue la enfermedad renal crónica, las terapias de diálisis, porque había cobertura de Arica a Punta Arenas, porque el 90% prácticamente de los pacientes se podían dializar en centros privados y el otro 10% en centros públicos, porque ya existía. Por lo tanto, como dice Francisco, es un patrimonio que funciona bien, y ha funcionado bien. La diálisis en Chile es de una calidad extraordinaria, con tasas de mortalidad menores que en Estados Unidos, menores que en la mayoría de nuestros países latinoamericanos vecinos, y menores que varios países en Europa.
Solamente es menor en Japón, que tiene un 7% de tasa de mortalidad bruta al año. Chile tenemos un 12, 14% ahora aumentado con el COVID. Entonces nuestras terapias son de una calidad muy buena. Y como dice Francisco, son de un precio muy bajo. A mí me tocó estar como presidente y expresidente justamente en la Sociedad Chilena de Nefrología, me ha tocado estar en Congreso Europeo, me ha tocado estar justamente escuchando a maestros de la Sociedad Europea de Nefrología, en que una de las charlas hace unos 6 años atrás era hemodiálisis en un mundo injusto. Y una de las conclusiones era que era muy difícil plantear una hemodiálisis de calidad a menos de $100 por sesión. En Chile, la sesión de diálisis vale menos de $70. Y eso se ha venido devaluando con el transcurso de los años. El último reajuste, que fue más a mallas del IPC en las sesiones de diálisis, fue en el año 2013, después de que se hizo un estudio de costo financiado por FONASA de la época. Y según, si no tengo falla en mi memoria, en el cual participó don Camilo Cid, porque él trabajaba en ese momento en la Católica, y la Universidad Católica fue la que hizo el estudio de costo. Y demostró que efectivamente los aranceles de FONASA eran justamente bastante adecuados entre lo que decían los prestadores privados y los públicos, con diferencias mínimas. Entonces, yo les quiero transmitir claramente que en este minuto, con una diálisis a ese precio que se viene devaluando, en la cual en una estructura de costo de un centro de diálisis, es prácticamente el 50% de los ingresos van a pagar honorarios de funcionarios, de enfermeras, de técnicos paramédicos, que se rigen por un reglamento tremendamente estricto, son altamente capacitados, es caro. Y por lo tanto el sistema está en riesgo si no tiene justamente los recursos en este país o en cualquier otro. Entonces, nuestro llamado es que esta diálisis chilena, que es un patrimonio justamente un ejemplo exitosísimo de complementario público-privado de más de 50 años, está en un riesgo severo. Y creemos que en este minuto FONASA tiene las herramientas como para hacerlo. Están los presupuestos aprobados de un año para otro. Efectivamente, como es información pública, sabemos que están. Sabemos que existe, como dice Francisco, voluntad política para eventualmente justamente apoyar o no un tema con la Contraloría. Y por último, si la Contraloría fallara en contra, es potestad de FONASA en enero de 2023 de poder reajustar justamente, según el infractor que tiene todos los años, una prestación más que en otra. El año pasado hubo prestaciones más que se reajustaron un 33%. Otras tuvieron justamente un contexto negativo. Por lo tanto, creemos que si simplemente se reajusta el IPC, un poco más, efectivamente podría ser una herramienta que sí depende absolutamente de FONASA, y yo no tengo la más mínima duda justamente con la capacidad y la calidad que tiene nuestro director de FONASA y la institución de FONASA, que en el más breve plazo van a tener un estudio de costo, porque ya tienen antecedentes al respecto, que pueda mostrar efectivamente que los precios han ido bajando de una manera importante y ponen en riesgo de cierre los centros, falta de movilización, y lo más importante, que antes que ser un centro pueden bajar la calidad y con eso podemos tener más morbilidad o mortalidad en los pacientes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctor Clavero. ¿Alguno de los integrantes de la comisión presentes que quieran referirse al tema o hacer preguntas? Diputado Rosas, ¿lo veo ahí? No, estaba apagando la cámara. Diputada Cordero. Bueno, yo quería agradecerle al representante de los dializados, al representante, al director de FONASA, agradecerle porque cumplió con lo que yo le pedí, que le hicieron el trasplante del pedazo de hígado al hermano de la señora que presentamos hace una semana atrás. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y que le dé mucho. Y le quería decir al presidente de la Sociedad de Nefrología, yo soy apenas psiquiatra, pero siempre me ha llamado la atención lo malos que somos los chilenos para tomar agua. Y de repente me dan ganas de hacer una propaganda. Yo sé que la diabetes, que la hipertensión produce nefropatía, me lo aprendí en tercer año de medicina, pero siempre yo entre las amistades no toman nada de agua, yo me tomo como 2 litros de agua extra. De repente hacer una campañita, Chile es un país que está en sequía, pero usted no deje nunca de tomar agüita. ¿Qué le parece? Yo, en serio, yo creo que hay también un factor de riesgo de los hábitos de no hidratarse que hay en Chile. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Cordero. Diputada Molina, que tiene levantada la mano. Muy buenos días a todos y todas.
saludo especial al director de FONASA, al presidente de la Sociedad de Nefrología, al presidente de la Sociedad de Pacientes. Yo en los procesos de entrevistas y de reuniones por lobby, me he reunido con la Sociedad de Dializados, también con la Asociación de Empresas o de no sé cómo decirlo, los que prestan el servicio, con respecto a todas las quejas. Quiero decir que todas todo lo que recibí de parte de los distintos actores con los que conversé, se los transmití directamente al director de FONASA y lo hemos conversado bastante, y de acuerdo con lo que yo entendí, porque realmente me cuesta tener la absoluta claridad, lo que entendí, no sé si estoy en lo cierto, Camilo, la idea era que iba a cambiar todo el sistema para volver a lo de antes, de manera de que se pudieran pagar tarifas más justas. No sé si yo entendí bien esa conversación que tuvimos. Eso quería preguntarle al señor Camilo Cid, tremendo economista que hoy día está en la dirección de FONASA y con quien he tenido una vida entera de trabajo en la Universidad Católica, y después cuando estuvimos trabajando, él fue el director de la comisión de ISAPRES. Es una persona que tiene todos los conocimientos y me gustaría entender un poco más hacia dónde va y cómo se podrá dar respuesta a las inquietudes y a las necesidades que aquí se están planteando. Gracias, diputada Molina. ¿Algún otro integrante de la comisión que quiera referirse? Diputada Gasmuri, diputado Rosas, Lilayu, que también veo conectado. ¿No? Bueno, yo también quería hacer algunas consultas. Lo primero, señalar con respecto a lo que mencionó el señor López, que lamentaba que tuvieran que estar participando. Yo creo que todo lo contrario. Es muy positivo que tengan que estar participando, producto de que ustedes justamente son los más incumbentes en que funcionen justamente bien los centros de diálisis y la diálisis, porque ustedes a quienes primero lo afecta. Entonces, considerando aquello, más que decir que lástima que estén, yo diría que bueno que están y ojalá puedan participar más todavía. En segundo lugar, entiendo yo, ahí podría corregirme el director de FONASA, Camilo Cid, del cual también tengo la mejor de las apreciaciones por distintos trabajos que él ha realizado. Aquí hubo una licitación, o sea, el sistema de diálisis funcionaba en cierta forma, se licitó el año pasado cambiando el mecanismo por el cual se pagaba, y ese mecanismo fue adjudicado y no es posible cambiarlo ahora, dado los escenarios que se han presentado, porque entiendo yo que eso ya está licitado y hay poco margen para poder cambiarlo. ¿Qué márgenes dentro de los mecanismos que contemplan o tiene FONASA o el Ministerio de Salud se podrían ocupar para disminuir aún más los efectos que esa licitación tiene? O sea, primera pregunta, ¿cuál fue el objetivo de este cambio en la forma de licitar los centros de diálisis? ¿Cuál fue el trasfondo? Que no fue algo que ustedes hayan hecho, porque esto lo hizo el anterior gobierno, el anterior director de FONASA, pero ¿cuál era el objetivo que usted ve en este cambio de la licitación? Segundo, ¿qué mecanismos tienen ustedes el día de hoy para poder eventualmente corregir algunas de las problemáticas que se han presentado? Yo tengo entendido que eran como 1.500 pacientes los que eventualmente tendrían que haberse movido, se bajó a 500, como señaló el señor López, pero igual sigue siendo dramático, un número dramático, la movilización de 500 pacientes. Y en tercer lugar, preguntarle al doctor Clavero cómo a los centros de diálisis le ha afectado los procesos económicos que estamos viviendo, es decir, el incremento en el precio del dólar, la inflación en cuanto a la factibilidad operacional de los centros de diálisis y su futuro, por cierto, en el contexto de los costos que está manejando la licitación. Por lo menos esa pregunta tengo yo. No sé si quien quiere partir también respondiendo los planteamientos de la diputada Cordero y Molina que me precedieron. Señor
director de FONASA. Sí, gracias. Bueno, mira, primero quisiera decir que hay varias cosas en las que yo veo que estamos muy de acuerdo, ¿no? O sea, primero esta cuestión de que la diálisis es un beneficio nacional muy importante, que se ha establecido ya hace bastantes años y que es un beneficio que está disponible, financiado por el sector público, y que en eso no vamos a retroceder, sino que más bien mejorar las condiciones, y ir incorporando, ¿cierto?, las variaciones que amerita, y también estudiando el fenómeno en términos del largo plazo, por qué no decirlo, digamos, ¿no? En términos de cómo estamos atendiendo las enfermedades crónicas que son la antesala de este problema. También son temas que tenemos que ir conversando, ¿no? Y sabemos que son temas de mayor plazo, como señala el doctor Clavero, pero sin embargo son necesarios porque si no, no hacemos las soluciones a su debido tiempo. También creo que hay acuerdo, a pesar de que la licitación del año pasado fue mala. Nosotros lo hemos dicho, y también diría que hay acuerdo en que hemos intentado ir reparando todo aquello en lo que teníamos alguna potestad para hacerlo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que, a propósito de eso, nosotros vamos a seguir intentando hacer cualquier cuestión que esté dentro de nuestras potestades, nuestras atribuciones, para seguir evitando que las personas y los pacientes se vean afectados. Sin embargo, nosotros vamos a pegarnos también a la normativa vigente y no podemos hacer cosas que no estén dentro de ese marco. En ese sentido, digamos, la Contraloría tiene que manifestarse. En ese sentido, y ahí contesto un poco algunas de las preguntas, ¿cierto? Que hay después de una licitación hay unos contratos vigentes, digamos, ¿no? Entonces, son algo así como 220 o 225 prestadores que tienen contratos con FONASA y que se adjudicaron, ¿no? Entonces, esa es la traba jurídica que tenemos, ¿no? Legal, ¿no? Ahora, ¿por qué se cambió de mecanismo? Fue una decisión ¿cierto? De la Comisión de Compras Públicas, aduciendo aparentemente que FONASA, siendo un comprador único, podía de alguna manera ¿cierto? Tener, digamos, impedir cierta competencia entre los prestadores y poder entonces afectar la calidad o los precios, digamos, de las adjudicaciones por compra pública, por convenio marco, y que perjudicara de alguna manera a los pacientes, ¿no? Nosotros, y ahí, digamos, nosotros, desde el punto de vista de FONASA y ya en perspectiva de futuro, viéndonos también como Fondo Universal de Salud, como un fondo, tenemos que mejorar esos mecanismos, ¿no? Y la doctora Molina señalaba que la voluntad nuestra de efectivamente de que más bien nosotros, más que competencia, lo que buscamos es colaboración, ¿no? Sabemos que aquí necesitamos a todas las entidades que están disponibles para prestar estos servicios, y en la medida que podamos ir superando ciertas etapas normativas y jurídicas, me refiero a la licitación, y a poder plantear otros escenarios de tipos de contrato, nosotros podemos avanzar en esta idea, más de colaborar, más de adjudicar en base a necesidades de los territorios, de las personas, de donde viven y de los servicios que allí están disponibles, que continuar con las licitaciones. Pero evidentemente que necesitamos estudiar la situación, necesitamos estudiar jurídicamente las posibilidades que tenemos, y en eso estamos, digamos, ¿no? De todas maneras estamos relativamente amarrados con esta licitación un par de años más, ¿no? Ahora, dicho eso, lo que quiero decir es que ¿cuál es la posibilidad de análisis? ¿Cuál es el momento en que podemos, en el siguiente momento que podemos hacer algo? El siguiente momento donde podemos intervenir, ¿cierto?, con potestad y con atribuciones, es en enero de 2023, cuando se hace el reajuste, ¿no? Entonces esperamos que a ese momento nosotros podamos haber desarrollado el estudio de costos y analizar entonces la situación completa, digamos, ¿no? Esas son las posibilidades normativas que tenemos, ¿no? Por el tema de la licitación que ha sido ya realizada.
quería referirme respecto de las personas que se movieron, digamos, ¿cierto? Las personas que se movieron, ¿cierto? Las 500 personas que se mencionan, que mencionó Francisco y que efectivamente también yo mencioné, que son 800 que no se movieron y 500 que sí. De esas personas no hemos recibido reclamos, ¿no? O sea, porque eventualmente esas personas podrían volver también a su proveedor original, dado el mismo argumento que he señalado. En la medida que eso se produzca también podría mejorarse esa situación. Con eso quiero decir que esas son las perspectivas que tenemos, uno, ¿cierto?, más de mediano a largo plazo, ¿cierto?, de mejorar todos los aspectos de este problema. Segundo, el cómo se puede intervenir ahora, sujeto a las restricciones que tenemos, una licitación en curso con más de 200 contratos, ¿cierto?, la Contraloría, con un rol, ¿cierto?, y en ese espacio cuál es nuestro momento, cuál es nuestra oportunidad de actualizar o cualquier cosa que sea necesaria respecto de los estudios y análisis que estamos haciendo, ¿no? Eso, señor presidente. Gracias, director. ¿Algún otro de los invitados que quiera referirse a alguno de los planteamientos realizados? Doctor Clavero, y después el señor López. Gracias, presidente. Bueno, respondiendo a su pregunta, efectivamente los centros de diálisis, como ya les mencionaba, tienen un reglamento de funcionamiento totalmente estructural y estricto. Ese reglamento dice cómo tiene que ser el centro de diálisis, cómo tiene que ser su infraestructura, cómo deben ser sus pisos, pero también dice cómo tiene que ser el número de personal que tiene que atender. Por ejemplo, hay una relación de una enfermera capacitada por cada 6 pacientes. ¿Qué quiere decir una enfermera capacitada en diálisis? Una enfermera que tiene 3 meses de trabajo y experiencia en diálisis. Una enfermera recién recibida puede a lo mejor después de un mes estar trabajando en una unidad de cuidado intensivo. Eso no pasa en los centros de diálisis. Se requiere justamente enfermeras altamente capacitadas, TENS capacitadas también, y eso está reglamentado. Por lo tanto, en una estructura de costos justamente de los centros de diálisis público-privado, prácticamente de forma muy importante, entre 45 y 50% de los costos va en personal. Y si tenemos una inflación acumulada 2 años de un 20% y los sueldos se reajustan en general en base justamente a precio de mercado y en relación al aumento del IPC, tenemos sueldos que han ido aumentando en forma significativa, con personal que obviamente ha ido siendo cada vez más escaso. Las licencias médicas, tanto en el sector público como en los centros de diálisis, entre el año 2020 y 2021 superaron el 31%. Entonces las cifras son claras. Se ha encarecido justamente la mano de obra absolutamente calificada, el personal que trabaja, tanto enfermeras, médicos residentes que también tienen que tener capacitación, y TENS en los centros de diálisis, afectando el 50% más de la estructura de costos. Y los insumos que ocupan los centros de diálisis, muchos de esos son importados, partiendo por las máquinas de hemodiálisis que son muy caras, pero los filtros de hemodiálisis, las líneas de hemodiálisis, las agujas, etcétera, vienen importados justamente, y ustedes saben lo que ha pasado con el precio del dólar. Entonces, no se necesita ser un gran economista para saber que efectivamente en este momento hay una crisis grave, porque hay que decir una cosa muy clara: más allá de las licitaciones, el precio de la diálisis en Chile es fijado por el Estado chileno desde que parte el FONASA, desde que parte efectivamente el contexto de la ayuda 55 para allá por los años 70, con la cual se financia la diálisis. El precio jamás ha sido puesto por los prestadores privados. El precio ha sido puesto por el Estado chileno, y en buena hora. Y se ha hecho bien. Pero, sí, efectivamente, y a lo mejor vamos a poder conversar más adelante con don Camilo, si hace una planificación, una proyección en UF o en dólar de los precios de diálisis en los últimos 10 o 20 años, se va a dar cuenta que bajamos más o menos de unos 100, 110 dólares a los 69 dólares que yo le estoy comentando ahora. Eso no ha pasado. Los precios de la licitación, o sea, los precios en pesos aumentan todos los años, pero los precios efectivos en dólares o en UF van disminuyendo. Por primera vez tenemos una sesión de diálisis que vale menos de 2 UF en los últimos 12 años. Entonces yo insisto, el último aumento fue significativo, fue de 7.6% real, justamente en el 2013, después del estudio que participó el mismo Camilo Cid, justamente de la Católica, y que mostró que los costos de diálisis necesitaban incrementarse. El anterior, o el más importante aumento de la prestación fue en los años 90,
en 96, cuando pasamos de una diálisis que se llamaba como con acetato, que era de muy mala calidad, a una diálisis con bicarbonato, más o menos un 30% de la ganancia. Ahí fue cuando surgieron la mayor cantidad de centros privados en Chile y que dieron paso a la posibilidad de que hubiese una diálisis de Arica a Punta Arenas en el 2005. Entonces, mis llamados al director de FONASA son dos. Estudios de costo, perfecto. No cuesta nada actualizarlos todos los años y trabajar con el infractor. Segundo, el infractor que menciona él del año 2023 es de absoluta y única potestad de FONASA. No depende justamente de la Contraloría, no depende de una mala licitación, depende de los estudios que estoy segurísimo que va FONASA a tener justamente listo en diciembre y que va a poder determinar lo que hace incluso cualquier mortal de sumar IPC, UF y ¿cómo se llama? El precio en dólares, más lo que tenemos. Entonces, mi llamado justamente es poder pedirle al director de FONASA que haga todo lo posible justamente para que más tardar en enero del 2023 tengamos justamente un precio justo para una hemodiálisis en Chile que es de excelente calidad, de muy baja mortalidad y que tiene una prevalencia que es lejos comparada con países de la OECD. Nuestra prevalencia de diálisis del 2011 es la que tiene Argentina y Brasil. Esa prevalencia más o menos de 900 pacientes por millón de habitantes. La que tiene actualmente Perú, Bolivia y Paraguay es de 500 pacientes por millón de habitantes. La que Chile tenía en el 2001. Entonces, la verdad es que esto funciona bien. Por eso que finalmente, probablemente ninguno de ustedes ha escuchado mucho del tema de diálisis o de los pacientes en los últimos 50 años, porque el sistema ha funcionado históricamente muy bien. Es un modelo de complementariedad público-privado excelente. Y el planteamiento que tuvimos con la ministra Yarza, que vamos a tener con la ministra Quelera, es que obviamente cualquier modelo a que vamos tiene que ser de la misma calidad o mejor. Y sin lugar a dudas que tenemos que trabajar en todos los elementos de prevención de enfermedad renal crónica, pero esos no podemos ser ilusorios y decir que eso van a ser a corto plazo. Esos son para justamente proyecciones de decenios. Esa es la realidad. Y lo tenemos que trabajar y obviamente tenemos medicamentos nuevos, incorporaciones nuevas, y eso lo vamos a trabajar en forma potente y con los pacientes en esta comisión de diálisis que estamos seguros que la nueva ministra de Salud nos va a acoger nuevamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Clavero. Señor López. Muchas gracias, señor presidente. Quiero señalar tres cosas. Aclarar que por supuesto que nosotros tenemos que participar porque somos los más interesados, sin duda comparto la opinión con usted, pero lo que quisiera decirles es que a nosotros nos hubiera gustado tener una instancia para hablar de otras cosas, de cosas verdaderamente importantes, trascendentes, porque tenemos mucho que aportar. Yo he visto con espanto, con preocupación, que cada vez que nos juntamos con la autoridad se habla de generar centros de diálisis municipales, los CEFAM, etcétera, cuando en realidad el problema de la cobertura de la diálisis está totalmente solucionado y por lo tanto no es el foco donde hay que colocarlo. Nosotros tenemos mucho que decir respecto de calidad, respecto de donde estimamos que tiene que estar el esfuerzo de los recursos públicos en la insuficiencia renal. Por supuesto que tenemos que decirlo, pero no hubiera sido este el tema que quisiéramos tocar, señor presidente. En segundo término, no puedo dejar de pasar la oportunidad para señalar que le agradezco infinitamente a la diputada Molina, que nos recibió previamente, a usted, señor presidente, que también nos recibió en una sesión anterior. Es maravilloso para nosotros los pacientes sentirnos escuchados. Voy a tomarme una libertad también de agradecer a la diputada Cordero. La admiro profundamente su humanidad, diputada, y me siento enormemente emocionado a nombre de los pacientes que nos hayan dado esta oportunidad de estar presentes en esta ocasión. Y por último, al director del FONASA decirle que nosotros, le insisto, admiramos profundamente la gestión del FONASA. Sabemos que hace una muy buena gestión y confiamos que efectivamente, como dice el doctor Clavero, se va a hacer oportunamente el estudio de precios para que los infractores de enero del 23 sean los correctos. Esta no es primera vez que sucede. En los dos últimos años del primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando el presidente del Banco Central era Vittorio Corvo, tuvimos inflaciones del 8% en los dos últimos años. Y los infractores de la diálisis fueron menores.
Entonces, en el primero o segundo gobierno del presidente Piñera, del primer gobierno del presidente Piñera, se modificó el precio para dejarlo ajustado y corrigiendo los montos. Nosotros somos antiguos en esto, o sea, y mientras yo tenga vida, al menos voy a seguir participando. Así que le podemos dar una reseña histórica de todo lo que ha sido la ley de trasplante, la donación de órganos, etc. Le agradezco nuevamente por habernos dado la palabra y habernos dado la posibilidad de participar en esta instancia, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, señor López. Bueno, yo quiero sacar el acuerdo de la comisión para poder mandar un oficio al Ministerio de Salud, en la cual como Comisión de Salud podamos manifestar nuestra preocupación por la situación que están viviendo los pacientes en diálisis, producto de las eventuales falencias que se puedan suscitar en los centros de diálisis por la última licitación, y solicitarle en este mismo oficio al Ejecutivo tomar todas las medidas que estén a su alcance para evitar que los pacientes se vean perjudicados a propósito de estas eventualidades o externalidades que puedan suscitarse en torno a la última licitación de FONASA. ¿Hay acuerdo en la comisión para enviar un oficio en este tenor? Perfecto, entonces se envía el oficio y agradecemos, por supuesto, a quienes nos acompañaron por parte de los invitados, al señor López, al doctor Clavero y al señor Cid. Muchas gracias por acompañarnos en este punto de la tabla, y vamos a pasar al tercer punto de la tabla y último, que yo me había equivocado porque sí habían enviado una excusa, pero también a una persona que podía hablar en representación de ellos, que es el tercer punto de la tabla, recibir al señor Stefan Van Vliet, investigador de la Universidad de Utah, para exponga sobre las tendencias internacionales de consumo de la carne bovina y los nuevos avances en su rol nutricional y la importancia de su calidad de origen. Este es un invitado que había solicitado el diputado Lilayú que estuviera presente con nosotros, y dado que no puede participar, me informan que participará la señora Verónica Ruiz, que ya nos acompaña y que escucharemos por hasta 10 minutos. La escuchamos, señora Verónica. Muy buenos días. Quiero saludar al presidente de la Comisión de Salud y también a los diputados que integran esta comisión. Efectivamente, nosotros tuvimos hace unas 2 semanas atrás la visita de un experto extranjero que creímos podía traer información interesante de análisis de aspectos de nutrición y de la visión sobre las proteínas, tanto vegetales como animales. Y bueno, nosotros despachamos a la secretaria el video traducido de la experiencia que se realizó en Santiago, del seminario que se realizó en Santiago, para que ustedes también lo puedan visualizar con mayor detalle en primera fuente. Y nosotros ahora vamos a proceder a realizar una síntesis de los aspectos que a nosotros nos han parecido más interesantes para el conocimiento de ustedes como Comisión de Salud, pero también para la integración de políticas públicas que puedan tener que ver con este tipo de cambios que implican el trabajo en red, no solo desde Estados Unidos, sino que también lo que se está viendo en Europa y en algunos países de Escandinavia. Así que voy a, con su autorización, quisiera compartir pantalla. Tiene habilitado, tengo entendido. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Se ve en pantalla completa ahí? ¿Sí? Si no se mueven las láminas, pues me indican, porque a veces tenemos problemas de conectividad acá en el sur. Bueno, yo soy gerente de la Corporación de la Carne. La Corporación de la Carne es una entidad sin fines de lucro, ¿verdad?, que agrupa distintos estamentos de la producción, incluidos universidades y centros de investigación y centros de educación a nivel nacional. Por lo tanto, la visión de políticas públicas para nosotros es súper relevante. Desde el punto de vista de lo que nosotros vemos, digamos, a nivel legal, la definición en el Reglamento Sanitario de Alimentos es bastante claro respecto a la definición que se lleva a cabo de la carne, que es bien importante porque han surgido distintos
publicaciones en medios sobre la agregación de ciertos productos en los envases de vacío y otras circunstancias que en general en Chile no es así. La carne en Chile es muy inocua porque además es solamente músculo. Eso está determinado por nuestra normativa y es un pequeño recordatorio, digamos, en términos de contexto. En Chile nosotros tenemos la situación de la carne chilena y de sus atributos nutricionales y de todo lo que esto implica, y de cómo nosotros nos ven desde el punto de vista nutricional. Toda la información nutricional es bastante antigua. Se hizo con tablas de pocas muestras, datan de aproximadamente 1940. Entonces han pasado muchas cosas en este intertanto. Son muy pocos los centros de investigación y las universidades que están trabajando con generar información actualizada respecto a lo que tenemos. Está muy ligado en el caso de la carne con los sistemas productivos de origen que tienen estos animales tanto aquí en Chile como en el resto del mundo, y ahí están las diferencias. También hay una línea de trabajo, ¿verdad?, respecto a los nuevos productos que intentan sustituir las carnes desde el mundo vegetal y que también fueron abordados por este experto. Entonces también queríamos puntualizar estos temas que queremos tratar. Se realizó en el mes de agosto. Nosotros extendimos invitación a todos ustedes, a todos los diputados y senadores en realidad, porque nos interesaba que pudieran conocer por lo menos la información que trae este experto, que es un científico que ha trabajado muchos años en la Universidad de Duke y ahora en la Universidad de Utah, en el área uniendo. En la Universidad de Utah tiene una unidad muy especial que en Chile no existe, que une cómo se producen los alimentos y el impacto sobre la salud humana. Y en este caso, el doctor que vino a realizar esta exposición se llama Stefan van Vliet, él es de origen holandés y trabaja entonces en Estados Unidos, en su presentación. Y bueno, el primer punto que él aborda con mucha importancia es que gran parte de los atributos negativos que se le ha dado a la carne es porque se han hecho estos estudios en base a productos, se toma como base la hamburguesa en muchos casos. Y la hamburguesa es un producto altamente procesado. En Chile sí tenemos algunas hamburguesas que son 100% de carne, pero en general son productos en los que se les añaden muchas otras sustancias, mejoradores, aglutinantes, saborizantes, etcétera. Y en general, lo que el doctor Van Vliet decía que ellos han estado cambiando es la metodología para poder unir las enfermedades de base con el consumo de ciertos alimentos. Entonces nos decía, en general, muchos de estos estudios nutricionales se realizan en base a encuestas que se repiten a lo largo de los años, y eso entonces genera que se asocie la aparición de ciertas enfermedades con ciertas, si consumió o no consumió ciertos productos. Lo que no se dice es cómo, en qué contexto se consumen estos alimentos. Y claro, todas estas contribuciones a la mala fama de la carne tiene que ver con dietas altamente procesadas. Ahí ustedes ven a la derecha de la pantalla aparece una hamburguesa, ¿verdad?, con papas fritas y otras cosas, digamos, agregadas, que efectivamente en su conjunto tienen mayor riesgo, ¿verdad?, de presentar asociaciones negativas para la salud. Sin embargo, a su izquierda ustedes ven un plato de comida, como muchos de los alimentos que se consumen en Chile en forma tradicional, ¿verdad?, de platos tradicionales, que llevan una mezcla de carne, vegetales y vegetales entonces coccionados o cocidos en forma saludable. Y eso tiene no solamente baja, digamos, estos riesgos de enfermedades, sino que tienen además una serie de elementos de protección para muchas enfermedades. Nuevamente acá, la unión entre la ingesta de carne, si uno reemplaza estas ingestas de carne que se acompañan con alimentos procesados y uno va eventualmente reemplazando por productos de origen vegetal o origen, digamos, saludable, también estos elementos se potencian y generan un impacto sobre la salud muy interesante. Nuevamente acá, lo que ellos han podido separar acá son personas que tenían una dieta altamente procesada, mantuvieron la carne, ¿verdad?, y pudieron generar otro esquema con incluso los mismos productos, pero servidos de otra manera, y ellos entonces lograron disminuir en sangre, y ese es el cambio que ellos realizan. Todos los estudios que están realizando en Estados Unidos, en varias universidades dedicadas a esto mismo,
unen ahora con muestras de sangre, con metodologías mucho más científicas para poder segmentar realmente qué es lo que corresponde a la carne o al vegetal o al alimento en particular respecto del contexto. Entonces se separa esta unión de la dieta completa del plato que trae otras cosas y se pueden segmentar estos nutrientes. Y en estos casos donde las dietas, donde la carne aparece solamente como carne en un contexto saludable, la carne aparece entonces como un producto que tiene condiciones saludables mucho mejores que las que normalmente se atribuyen. También acá ellos hacen un llamado súper fuerte a los etiquetados nutricionales, ¿sí? Porque en general los etiquetados nutricionales contienen una cantidad súper reducida de información, que son los ingredientes más bien macro. De hecho, este investigador lo que dice es que en realidad no debería llamarse la carne la proteína animal o proteína vegetal, un producto de ese reino, sino que debería hablarse de alimentos porque tienen mucha mayor cantidad de componentes. Él nos indica que la regulación americana más o menos son 13 nutrientes lo que se integran en un etiquetado nutricional y en general en la carne, por ejemplo, hay un rango de unos 150, que no todos esos aparecen, pero los alimentos pueden tener miles de metabolitos. Y muchos de esos cumplen funciones súper importantes dentro digamos, de funciones metabólicas a nivel celular, ¿verdad? Y de los distintos tejidos que componen el cuerpo humano. Por lo tanto, la carne tiene, obviamente, muchos elementos, macro y micronutrientes que son esenciales. Ellos también han estudiado la adición o el reemplazo por productos que uno pueda consumir en grajeas o en otro formato, y el resultado no es exactamente igual. Y la relación, entonces, que ellos hablan es que uno necesita el tema de consumo de carne en conjunto con otros alimentos para poder potenciar entre sí estos nutrientes. ¿Sí? ¿Por qué se produce esto en términos de origen? En términos de origen, lo que se produce con mayor fuerza es que el vacuno es un animal bien maravilloso en realidad. Ellos tienen 4 estómagos, a diferencia de un estómago que tenemos nosotros los humanos, y en el primer estómago, en la panza, ellos sintetizan un montón de nutrientes, los producen. Señora Verónica, le pido ir redondeando la idea, por favor. Ok. Bueno, los sistemas de producción animal en Chile son en base a praderas, que son los que otorgan mayor cantidad de precursores positivos para la generación de omegas y otros productos saludables. Aquí están los estudios de INIA, ¿verdad?, que llevan a eso. Y en la composición o en la comparación de las carnes respecto a carnes de origen vegetal, lo que ellos hicieron fue medir. Y si uno compara, por ejemplo, una hamburguesa de vegetal con una hamburguesa de carne bovina, si bien los etiquetados macros pudieran decir la misma información nutricional, finalmente lo que ellos hicieron fue medir todos los nutrientes y solamente hay un 10% de coincidencia de que uno podría reemplazar estos alimentos. Hay 90% de diferencia, son 2 alimentos distintos. Por lo tanto, la conclusión a la que ellos llegan es que no son alimentos que puedan ser reemplazables entre sí, pero sí son necesarios de consumir ambos para que se produzcan sinergias incluso en la activación del metabolismo, de distinta absorción y de eficacia de distintos nutrientes, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un resumen, ¿verdad?, de los distintos componentes que son esenciales que posee esta carne y de la necesidad entonces de volver a los sistemas productivos más de pasto, que son los que tiene Chile. Y aquí hay una tabla que hizo la Universidad Católica algunos años atrás, con las correspondencias a lo que implica la misma cantidad, digamos, de ciertos elementos en 85 gramos de carne. Entonces, para comer la cantidad de zinc que contienen esos 85 gramos de carne, hay que comer esa cantidad, 2 tarros de atún, 3 porciones de espinaca para la porción de hierro, etc. ¿Ya? Y por ello, nosotros queremos, digamos, en esta oportunidad, reforzar que los alimentos de origen cárnico tienen que tener una separación respecto de los productos que puedan ser elaborados que simulan un producto parecido a la carne, y
Se requiere además fortalecer las líneas de I+D, que eso es algo que sí hemos estado consiguiendo en el último tiempo con distintas universidades en Chile, para difundir y fomentar la innovación a partir de los alimentos que tenemos en Chile. El tema de los etiquetados no solamente, o de la información nutricional para dar origen a etiquetados, no es solamente el problema de la carne, de varios alimentos más que han quedado en el tiempo relegados. Relacionado entonces al punto 3, la modernización de las tablas de aporte o composición nutricional, y también lo que nosotros creemos que es muy importante es la difusión, el aporte, el trabajo sobre las dietas que reciben particularmente los niños en los colegios, de tal manera que también se puedan hacer innovaciones en las formas de presentar estos alimentos, en las formas de consumirlos, en la información que tienen los niños, para disminuir la cantidad de alimentos procesados, las formas menos saludables de consumir estos alimentos, y que entonces la carne pueda tener un aporte, o se pueda aprovechar el aporte nutricional que tiene la carne como elemento, digamos, como alimento completo que ello implica. Eso es lo que nosotros queríamos presentar. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguno de los integrantes de la comisión que quiera hacer alguna pregunta? Diputado Palma. Estaba muteado. Ahí sí, presidente, disculpe. Bueno, no, solamente no quiero ser abogado del diablo, pero insistir en un concepto que los que estamos por la causa ambientalista nos preocupa siempre, que es el efecto en el cambio climático que está teniendo la industria ganadera. Que sabemos que las emanaciones de gas metano, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, hoy día está efectivamente catalizando este fenómeno del global warming con todos los efectos en la crisis hídrica ambiental. Eso, muchas gracias. Señor presidente, Gracias. ¿me permite? Es que tienen que hablar primero todos los diputados. Diputado Ilayú. Yo solamente felicitar a Verónica, que yo le escuché parte de la explicación, ¿cómo se llama? La exposición en Osorno. Bueno, Osorno todos sabemos que es la parte de la leche y la carne, pero independientemente de eso, a mí me preocupa que en la parte nutricional uno se queda en general con lo que uno le decía en la universidad y lo que se sigue ya la industria haciendo. Efectivamente, todas estas esquemas veganos y todas las dietas veganas que están muy de moda, yo creo que son muy importantes, pero de repente nosotros tenemos que poner un justo equilibrio también, que es lo que tenemos. Sabemos que Chile también es un gran consumidor de carne, a los chilenos nos gusta comer carne de vacuno. No sé si se escucha, perdón. Se escucha. Sí. Ya. Se escucha. De vacuno, todas las costumbres, gustos que también no hay que perderlo, ¿cierto? Y tenemos efectivamente animales que son de pradera. El colega Palma tiene toda la razón en el sentido que tenemos que también preocuparnos del efecto invernadero. Yo puedo dar fe que de alguna manera en la zona de donde yo soy representante se están haciendo con una tecnología enorme dentro de lo que se puede hacer, pero eso es una discusión que tenemos que dar, ¿no es cierto?, en lo que es el cambio climático y una industria. Pero en todo caso a mí me interesaba desde el punto de vista médico poner en justo tamaño, justa labor, algo que hemos aprendido y que muchas veces se meten como moda, ¿cierto? Todos estos medicamentos, alimentos procesados, y yo creo que ahí tenemos que evaluar. Yo solamente agradecer y muchas gracias a usted, señor presidente, por haberme permitido que exponga a Verónica. Gracias a usted, diputado Ilayú. ¿Algún otro integrante de la comisión que quiera referirse sobre este tema? Diputada Gasmuri. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo al expositor y a la expositora, perdón, de esta tan interesante mirada, que creo que me hago parte un poco de lo que se ha dicho. A mí me abre la curiosidad por seguir investigando, hacernos de más información, creo que es lo correcto. De alguna forma desafía algunas creencias o miradas que están instaladas, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante que se abra esta conversación. Nos parece del todo relevante poner el foco en la alimentación y creo que a mí por lo menos se me abre la inquietud de profundizar en esto antes de poder tomar consideraciones, pero me parece y agradezco la presentación porque creo que esto nos enriquece, poder ir contrastando aquello que incluso de nuestro sentido común a veces lo tenemos ya incorporado de una cierta manera. Así que yo atenta y muy disponible a seguir profundizando en esta conversación. Gracias, diputada Gasmuri. Bueno, si ningún otro integrante de la comisión desea intervenir, le damos la palabra brevemente a la señora Verónica para que pueda responder o complementar algo. Sí, créanme que para nosotros, yo soy médico veterinario de profesión, pero
para nosotros el tema medioambiental es terriblemente importante, no solo porque tiene una cantidad de injerencia sobre un porcentaje enorme de la población rural en Chile, donde hay regiones, hay ganado en todos lados, pero además porque nuestras prácticas en Chile son bien distintas. La condición de montañas que tenemos tanto de los Andes como de la cordillera de la costa nos abren ventanas donde el ganado, al menos de carne, se cría, donde está la mayor cantidad de pequeños agricultores también. Y en eso, las mediciones que ha hecho INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, tiene mediciones, realizó un seminario súper importante porque acaba de terminar un proyecto FIA donde la ganadería, en muchos casos, y también en otros rubros, puede ser carbono neutral. Eso simplemente al ir midiendo, por lo tanto hay información que es muy interesante. Y en términos nacionales, en los balances, Chile, de los gases de efecto invernadero, el 78% viene del sector de energía y transporte, y menos del 5% de la ganadería. Nosotros estamos haciendo esfuerzos, obviamente, por generar sistemas de producción que disminuyan la emisión de gases metano, pero las regiones donde se produce ganado son carbono, nosotros somos no solo carbonos neutrales, nosotros estamos capturando carbonos que entregamos para el balance nacional por las zonas montañosas y los bosques que están ligados a la producción ganadera. Entonces, en este sentido, nosotros como corporación estaríamos totalmente abiertos para que ustedes, por ejemplo, si quieren realizar una gira hacia el sur y ver las distintas condiciones de pequeña agricultura, de gran agricultura, predios lecheros con predios ganaderos, estamos totalmente abiertos. Sería precioso para que ustedes puedan ver las condiciones en las que esto se genera. Hay mucha información que nos está entregando, creo que nos falta conversar. Agradezco también a la diputada Gasmuri por su visión, digamos, de ampliar esto. Para nosotros también es un momento en que creemos que tenemos que generar información, la posibilidad de que universidades investiguen tanto lo bueno, lo bonito como lo feo, es importante para poder mejorar, así que agradecemos este espacio. Ustedes no saben cuánto valoramos este espacio que se ha generado hoy día, porque es la mejor forma de crecer como país, así como región y también para los productores. La ganadería tiene un contexto donde la agricultura familiar campesina representa cerca del 75% de los tenedores de ganado, así que hay un rol social que para nosotros también ha sido súper importante. De hecho, la agricultura familiar campesina tiene un cupo estable en nuestro directorio, en la corporación. Por lo tanto, aquí el tema es cómo sumamos, cómo generamos investigación aplicada y cómo podemos tener un país con una mejor producción ganadera, pero sobre todo en esta oportunidad acá, en esta sesión, cómo nosotros podemos garantizar que nuestro producto cárnico chileno sea de la mejor calidad nutricional que nosotros podamos y cómo eso lo podemos expresar para que también el consumidor lo conozca, porque creo que no hemos sido muy eficaces en la difusión de lo que tenemos en Chile, que puede ser quizás mucho más valioso de lo que pensamos. Así que eso es. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Verónica, y bueno, destacar que la solicitud de que sean invitados la levantó el diputado Lilayu, así que también agradecer a él que pudiera sugerirnos su valiosa invitación y poder seguir avanzando también en las próximas sesiones. Solo recordarle a las señoras diputadas y señores diputados que tenemos sesión mañana a las 5 de la tarde. Tenemos proyecto a votar, en general el de negligencia, la ley de negligencia médica, la llamada ley Martín, y también tenemos en particular votación del proyecto de vaporizadores, donde estamos viendo cómo poder incorporar en artículos en particular algunas solicitudes que nos han hecho desde la sociedad civil para participar. Así que muchas gracias a todos por su participación y nos vemos más tardecito en el hemiciclo. Un abrazo. También un saludo a Jaime que nos estuvo acompañando. Todos invitados son, señor presidente, donde el colega Lilayu. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.